Sí se escucha, doctor. Vale, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Ahora, bueno, vamos a seguir hablando entonces de los otros principios del nuevo código. El otro principio que es explícito y que se reguló como un principio del proceso del trabajo es un principio que es el principio de gratuidad. Ese principio yo creo que realmente es un principio importante, pero como les dije yo, realmente eso es más una particularidad, a mi juicio, o característica de el principio protector. Vamos ahora a hablar de los principios implícitos y pues empecemos, a mi juicio, con el principio de mayor desarrollo epistemológico y axiológico en términos de lo que es protección y veracidad, especialmente protección, y es el principio de dirección judicial del proceso. Ustedes saben que ese principio actualmente está regulado en el artículo 48 del actual código. Sin embargo, pues en el artículo 3 del nuevo código se regula bajo ciertas condiciones normativas similares, pero con unos ingredientes normativos muy importantes. ¿Y cuáles son esos ingredientes normativos importantes? Primero, la norma establece que nosotros como jueces debemos tomar medidas según enfoques diferenciales. Enfoques diferenciales de partes, terceros, procesales o incluso terceros que no tienen calidad de sujeto procesal, pero que pueden de alguna manera incidir en el proceso como testigos, peritos, entre otros. Y eso significa que para esas personas que hacen parte de esos grupos poblacionales con condiciones que por género, condición económica, por orientación sexual, por discapacidad, por enfermedad, entre otros, han sido sujetos de especial protección por ser discriminados. Allí la norma ordena que en ese caso, pues, se tomen medidas. ¿Y eso qué va a significar? Que nosotros debemos tomar medidas bajo ajustes razonables, de forma explícita como de forma implícita. De forma explícita, pues, son medidas de ajustes razonables por fuera del proceso, que tenga que ver, por ejemplo, garantizar la audiencia, audiencias o diligencias presenciales, que, por ejemplo, se garantice ambientes libres de discriminación. Supongamos un caso de acoso laboral en donde se haya demandado porque es una víctima de acoso laboral en temas específicos de acoso sexual. Entonces, en ese caso, al momento de el interrogatorio de parte que se pueda pedir de la presunta víctima, se pueda permitir que, por ejemplo, ese presunto victimario que está a través de apoderado judicial se retire un momento mientras se lleva a cabo el interrogatorio de parte para que esa persona pues no lo vea, no se sienta o apague la cámara para que no se sienta como pues discriminada y afectada. Eso desde el punto de vista extrínseco, desde el punto de vista intrínseco, pues ya al interior del proceso, lo que significa el manejo de la prueba, por ejemplo, con pruebas que uno distribuya cargas económicas para la parte que está en mejores condiciones de probar, si una parte que en últimas realmente está en una situación económica eh, de vulnerabilidad, o también en lo que tiene que ver con la flexibilización de lo que vimos incluso en la sentencia T-189 del 2022 de la Corte, en donde flexibilizó la declaración de parte de una víctima de acoso laboral. Entonces, todo eso son medidas que se deben tomar con enfoque diferencial. Pero además de eso, la norma fue mucho más allá y me encanta. La norma dice que nosotros debemos aplicar fórmulas de justicia retributiva, compensatoria, restaurativa y terapéutica. Es un gran avance, es una gran novedad.
Eso va a significar que nosotros entonces, por ejemplo, en materia de justicia retributiva, que lo que busca es que haya una proporcionalidad en relación al daño y el resarcimiento del daño, que uno hoy en día sea más flexible en el reconocimiento de los perjuicios, vaya más allá del reconocimiento de los perjuicios. Por ejemplo, allí les traigo ese ejemplo de la Corte Constitucional en donde se pidió disculpas la Corte Constitucional le ordenó al empleador pedirle disculpas. Eso me parece que ya es hora de avanzar y eso también tiene que ver con los otros modelos de justicia. La justicia compensatoria también tiene que ver ya más con la reparación económica integral. Entonces, que a manera de ejemplo, en los procesos de culpa patronal, uno no solamente reconozca reparaciones que tradicionalmente ha reconocido la jurisprudencia laboral de la Corte Suprema de Justicia relacionadas con daños materiales por lucro cesante y daño emergente y daños inmateriales solamente por daño moral y vida de relación, sino otros perjuicios, como la reparación de los bienes de protección constitucional y convencional que han sido reparados, que han sido objeto de reconocimiento por parte de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que incluso se maneja de forma individual y autónoma frente al daño moral. Entonces, eso va a significar eso. Pero además de eso, la norma también establece que en tratándose de justicia restaurativa, hay un restablecimiento de la dignidad del trabajador, de la víctima. ¿Cómo se logra eso? Por ejemplo, supongamos un reintegro por las garantías contenidas en el artículo 11 de la Ley 1010 del 2006 por acoso laboral, en donde recordemos esa norma establece que si trabaja la trabajadora que formuló la queja de acoso es despedida dentro de o despedida entre los 6 meses siguientes a la formulación de esos mecanismos correctivos y preventivos allí dispuestos en dicha ley, ese despido no produce efectos. Entonces, una persona que es víctima de acoso y esa persona inicia un proceso ordinario, porque eso se tramita es como ordinario, eh, actualmente con el nuevo Código es proceso especial de fuero de estabilidad laboral. Esa persona que demanda pidiendo y reclamando el reintegro y esa persona, qué pena, ¿alguien iba a opinar algo? Profe, sí, por primera vez en el escenario laboral, en materia procesal laboral, escuchamos la justicia retributiva y tenemos ese Sí, concepto de justicia retributiva como un concepto propio del derecho penal, de esa sí, retribución del daño causado. Y en ese escenario, cuando usted, profe, definió como la justicia retributiva, hizo alusión al daño y resarcimiento. Sin embargo, también cuando anunció la compensatoria, también hizo relación al daño emergente. Entonces, creería que allí esa diferenciación, al menos en lo que lo escucho, profe, no existe una diferenciación fuerte, sino que estamos a puertas de generar mayor desarrollo frente a esta justicia retributiva, que es la justicia del derecho penal, que se ha venido morigerando en la Jurisdicción Especial de Paz, con la sí, justicia restaurativa, que también es un concepto propio de la justicia transicional. Y, sí. profe, así como en términos entre comillas, o corchetes, yo he solicitado en demandas ordinarias laborales ante los juzgados que se le pida disculpas públicas al trabajador porque Qué bueno. se les adeuda salarios y Sí, prestaciones sociales, no les, sí, qué pero, bien. pero los jueces dicen que eso no es propio del derecho laboral. Sin embargo, pues yo les contraargumento que ya con la nueva legislación ya existe esto, que no necesariamente debía estar consignado en la ley, sino que son reparaciones integrales Y provenientes mire, del Sistema claro, Interamericano de Derechos Humanos y de la Corte así es. Interamericana. Así es, así es. Y mira que no solamente el fundamento es del sistema universal interamericano, porque obviamente es ahí la fuente, ¿no? También, sino la misma norma procesal laboral actual. El artículo 48, cuando habla de este principio de dirección de judicial del proceso, establece que nosotros debemos tomar medidas en garantía de los derechos fundamentales de las partes. Luego, el hecho de que el actual código no diga expresamente, como sí lo contempla el nuevo código, como lo estamos viendo,
que debe dar una justicia restaurativa, retributiva, compensatoria. Ello no significa que uno no lo pueda ordenar. Incluso la ley 446 del 98, cuando habla de la indemnización integral, habla de ese tipo de justicia. El daño debe ser reparado íntegro, completo. Luego, yo creería que sí existe fundamentos jurídicos para que incluso en el actual código. Hay una sentencia reciente de la Sala Oral de la Corte, si les interesa, es la SL 1749 del 2025, en donde la Corte Suprema de Justicia, en un reintegro, ojo, y ni siquiera se había pedido en la demanda, en un reintegro por fuero de salud, la Corte Suprema de Justicia llega a la conclusión que en ese caso se debe ordenar al empleador llevar a cabo exámenes médicos ocupacionales al trabajador. ¿Y eso qué es? Mire que eso es un tipo de este tipo de modelos de justicia. Y allí nunca se pidió y se ordenó. Pues, y eso es de un caso con el actual código. Entonces, eso es ese pensamiento que se tiene, no, que es que si la norma expresamente no me lo dice, no. De ahí la importancia que estudiemos principios. Porque es que para mí del artículo 48 del actual código es claro que uno como juez de trabajo puede decirle a un empleador, pida disculpas de alguna forma en un periódico de amplia circulación, público, en redes sociales, ante todos los trabajadores de la empresa. Eso es que medidas de garantía de los derechos fundamentales de las partes. Y los derechos fundamentales de las partes, pues es eso, una reparación integral, desde el punto de vista normativo, legal, desde el punto de vista constitucional, como desde el punto de vista de los derechos humanos. Entonces, sí hay un fundamento, sí hay un fundamento. Lo que pasa es que el problema es cuando uno no logra entender el tema porque el chip, el pensamiento epistemológico, epistémico, simplemente es muy reducido a lo que la norma me dice. Entonces, si la norma expresamente no, por favor, nosotros tenemos que entender, y por eso la importancia, si se están dando cuenta, de hablar de principios. ¿Qué días yo en el encuentro que hubo en Bogotá de la Corte Suprema de Justicia, allí, y por eso era importante también hablar de este tema? Hubo una mesa de estudio muy importante que se habló del recurso de casación y de cómo la casación oficiosa, y entonces el doctor Gustavo José G. Mendoza decía, no, pero es que el código se quedó corto porque cuando dice que la Corte casa la sentencia, son de casos que en su momento hacen tránsito cosa juzgada, pero y que eso es válido y es muy plausible lo que dice, como también que el código se quedó corto en el sentido de que no dijo un término para que la Corte emita ese tipo de sentencias. Y eso puede ir en contra de la cosa juzgada. Pero dijo, y es que no dijo si hay que dictar una sentencia de reemplazo, pero en su momento el doctor Jorge Prada, que también estaba allí, dijo, pero es que la norma habla de protección de derechos constitucionales. Y eso puede dar lugar a interpretar que sí. Entonces, él luego le contestó y dijo, pero es que la norma no es clara, el doctor nuevamente Gustavo José Génico. Y miren ustedes que la respuesta a ese punto se hubiese podido obtener fácilmente de entender los principios. ¿Por qué? Porque si el nuevo código dice, 239, que usted, como que la Corte Suprema de Justicia puede casar de oficio la sentencia en garantía y protección de los derechos constitucionales, pues, ¿eso qué quiere decir? Que usted en ese caso, como juez director del proceso, también, porque la Corte también es juez director del proceso, y vamos a ver que incluso en sede de casación se comporta ya casi como una instancia, y eso lo pueden ver también cuando vean casación. El artículo 3, ¿qué dice? Hay que tomar medidas de justicia restaurativa, retributiva, compensatoria y terapéutica. Y de igualdad, garantizar una igualdad por compensación, dice la norma. Luego, yo entiendo que dentro de las causales que le permite a la Corte emitir una sentencia de una casación de oficio está la relacionada con el control de legalidad del fallo y unificación de jurisprudencia, que uno dice, ah, bueno, listo, eso está bien porque simplemente lo que va a ir es a velar por la
el derecho objetivo. Pero cuando la causal es protección de derechos constitucionales, pues a mí me parece muy contradictorio que diga que va a casar la sentencia y no va a dictar una sentencia de reemplazo cuando con base en este principio bien podría hacerlo bajo esos tipos de modelos de justicia. Por eso la importancia de entender los principios. Si nosotros como servidores judiciales, como abogados litigantes, como académicos, no entendemos cuál es ese faro interpretativo de la norma procesal laboral, pues nos vamos a quedar a lo que en su momento diga la norma, en su tenor literal. No, los principios me dan a mí soluciones a esos problemas. Y eso es una clara solución. Luego sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. A mí es que en mi caso nunca me han pedido, pero yo creo que en su momento, si hay lugar a ellos, no le veo para que con el actual código ellos no permitan dictar ese tipo eh, eh, de órdenes como es pedir disculpas. ¿Vale? Profe, ¿y qué me dice frente a la justicia retributiva, la justicia de las penas? ¿Qué penas podrían imponerse en materia de derecho laboral? ¿O estoy siendo muy trayendo rajatabla el principio de justicia Pues a ver, retributiva en materia de sí, derecho es que penal? es muy, habría que mirar no de penas o sanciones. ¿Qué otras sanciones? Por ejemplo, eso, ¿cómo lo veo traducido al proceso laboral? Que hoy en día, por ejemplo, la Corte dice que cuando usted es despedido sin justa causa, usted solamente tiene derecho en principio a los perjuicios patrimoniales contenidos en el artículo 64 y que están previamente definidos y establecidos por el legislador del Código Sustantivo Laboral y que jurisprudencialmente la Corte Constitucional en la sentencia C1507 del 2000 permitió los perjuicios patrimoniales, pero para la Corte Suprema de Justicia eso solamente obedece cuando hay un despido que resulta es discriminatorio, un despido que resulta reprochable. Pues yo creería que ahora no. Si yo veo que realmente esa persona con ese despido se pudo en su momento ver afectada desde el punto de vista extrapatrimonial, pues yo creo que ahora el código me da herramientas para poder yo decir que en ese sentido, por ejemplo. Y eso sería una justicia retributiva. Decir, no, mire, la Corte ha dicho eso, pero es que yo ahora debo tomar decisiones a través de una justicia retributiva. Y en ese orden de ideas, esta podría ser una, ¿sí? Pues esos pueden ser ejemplos, pero pues uno alrededor de todo el tema, uno puede encontrar distintos ejemplos, ¿vale? Entonces, este es un gran avance. Profesor Jorge, discúlpeme, yo tengo una pregunta, estoy, Sí, digamos, de acuerdo en lo que he escuchado también del compañero, pero a mí me llama la atención la aplicación y que me parece un avance, pero la forma en que se está viendo muchas veces, la forma en que se quiere aplicar. O sea, ¿a qué me refiero? Digamos que si uno revisa el origen o el enfoque diferencial, por ejemplo, o los sí, fundamentos filosóficos jurídicos de digamos, de todo lo que tiene que ver con la justicia y los tratos diferenciales para los más desfavorecidos en general, que eso pues evidentemente tiene un origen mucho más elevado que netamente un discurso de derecho fundamental, sino va más allá hacia una superación del individualismo y una visión más igualitarista y sensible de los vulnerables, de la vulnerabilidad del contexto humano ah, en general, bajado, digamos, al proceso judicial. ujú, Pero uno cuando empieza a hablar de terapéutico, de distributivo, en un proceso, que, digamos, uno dice, bueno, la raíz jurídica de estas concepciones surgen de un humanismo, un humanismo jurídico moderno, que se ve plasmado, por ejemplo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, un enfoque de derechos humanos, básicamente, donde uno encuentra que hay unas obligaciones sustentadas, digamos, en el ordenamiento jurídico hacia un grupo, por ejemplo, de personas que pueden estar sujetas a discriminación históricamente, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso laboral, yo siento que, por supuesto, bajo su visión proteccionista, digamos, hablándolo, estoy tratando de ser, digamos, lo más objetivo que estamos discutiendo, y uno ujú, pregunta, claro. bueno, ¿y la postura del otro? En el caso puede ser de la empresa o del demandado, digamos. Ujú, ¿Dónde está la justicia,
distributiva, retributiva o terapéutica, cuando, por ejemplo, como en casos que el profesor Jorge seguramente ve a día, también ocurren abusos del derecho, también ocurren circunstancias donde se denota que se utilizan las herramientas jurídicas para, digamos, finalidades que no contempla el ordenamiento jurídico y que para eso Claro. no fueron estructuradas, digamos, las herramientas y los conceptos jurídicos y mucho menos los procesos. Por ejemplo, puede usted observarlo, profesor Jorge, día a día en los fueros sindicales, donde Sí, lo que sí, se discute dentro del proceso del fuero no es lo que en realidad origina muchas veces la discusión judicial del fuero, porque ajá. puede ocurrir, yo digamos, no quiero que me entiendan que estoy de un lado del otro, sino que me parece muy Sí, sí, sí. interesante No, qué pasa ¿no? O sea, qué pasa del otro lado cuando uno encuentra, por ejemplo, abuso en el fuero. Entonces, digamos, eso normalmente no se discute en un proceso de fuero porque el proceso no está estructurado para que ajá. desde el punto de vista de su finalidad sea esa la discusión, sabiendo, claro está, que muchas veces ni se acuerdan en qué organización sindical están afiliados o están multiafiliados, 4, 5, 7, 8 veces. Yo he tenido casos de 12 multiafiliaciones. Eso evidentemente genera, no hay que hacer mucha análisis para poder entender que hay un abuso. Sin embargo, esta no es una discusión que desafortunadamente se puede entrar a profundidad desde el principio, desde el abuso del derecho, desde las finalidades de la figura, etcétera, a trabajarlo. Entonces, a mí que me llama la atención y me parece fantástico que el juez laboral ingrese a trabajar en estos temas puntualmente. A mí, yo creo que, por ejemplo, hay que irse, ya que estamos hablando de los principios, al principio de proporcionalidad. Ahí hay que Sí. tener mucho ojo por parte, sobre todo, del juez de la República, sobre el infractor que merece sufrir. Porque fíjense ustedes, como lo hablaba el colega, es la proporcionalidad desde el punto de vista de la justicia restributiva, lo que busca es un equivalente al daño causado, que Ah, es una visión muy penalista, por supuesto, como lo decía el colega. sí, Y sí. uno debe enfatizar entonces en la responsabilidad individual y en la equidad, sin considerar obviamente otros aspectos mucho más profundos como rehabilitaciones o reparaciones a fines primarios, etcétera. Entonces, fíjense que la situación, si bien entiendo, digamos, como lo dice el profesor Jorge, hay que tomarlo, digamos, porque además no lo hemos practicado, pero ¿qué pasa en esas dinámicas con el otro? ¿Qué pasa sobre la proporción? ¿Qué pasa sobre, como decía Rawls, sobre el tema del velo corporativo, el velo de la ignorancia, que digo? Entonces uno dice, ¿cuánto es el trato? ¿Cuánto debe ser lo proporcional? ¿Hasta dónde puedo llegar? Y son criterios que seguramente serán, digamos, materializados y trabajados a través de la jurisprudencia seguramente. Pero hay el tema, por ejemplo, en el comportamiento en procesos emocionales o psicológicos, por ejemplo, como el sesgo, los sesgos cognitivos en la aplicación de estos modelos, por ejemplo. Entonces, ¿a qué para finalizar y no extenderme? Por supuesto, estoy muy de acuerdo con ustedes, bienvenidísimo estos modelos, son modelos que implican un desarrollo más avanzado, yo lo diría más civilizado del ejercicio de la justicia laboral, pero también implican un reto gigantesco en los marcos y no el exceso de competencias o el exceso de la facultad del juez para no desequilibrar, porque si bien por supuesto el empleado, el trabajador es quien tiene la parte, digamos, más débil en la relación en principio, las dinámicas conflictivas pueden generar circunstancias donde ese tipo de aplicación de justicia pueda llevar o pueda dar lugar a de pronto una desproporción o a un desequilibrio de las partes dentro del proceso. Simplemente es como una pregunta y un llamado que me parece importante tener en cuenta, repitiendo, estando de acuerdo en las intervenciones en general. Vale, muchas gracias. Entonces, ¿me recuerdas su nombre? Juan Sebastián Carrillo. Mira, Juan, todo lo que usted dice es perfectamente plausible. Todo lo que usted dice. Y mire que
el nuevo código trata como en ese sentido también de ser coherente, porque cuando en el inciso final dice, asimismo garantizará el principio de razonabilidad, ello conlleva a que pues esas medidas, como usted claramente lo expresa, no deben tampoco comprometer, obviamente, otros principios de la parte contraria. Ahora, y mire que esto es muy importante porque hablar de ese tipo de fórmulas de justicia para el proceso laboral, pues obviamente uno en principio lo traduce, como usted claramente lo expresa, expone para el caso del trabajador, pero usted colocó ejemplos muy plausibles y uno puede ver que el empleador puede también obtener ciertos tipos de decisiones de justicia de este tipo, de esta naturaleza. Entonces, supongamos en el proceso de fuero sindical, levantamiento del fuero sindical, porque hubo un abuso del derecho, del ejercicio de la libertad sindical, se demostró que sí hubo un abuso del derecho, incluso como consecuencia de ese abuso del derecho, en su momento se causaron perjuicios, entre esos que se reconoció permisos sindicales cuando ni siquiera estaba el trabajador en el ejercicio de actividad sindical alguna, luego podría posteriormente iniciar procesos, un proceso que sería ordinario, pidiendo ese tipo de reparación, una reparación que en su momento el empleador también puede decir, oiga, señor juez, aplíqueme a mí justicia retributiva. Luego mire usted que a mí, en este caso, ello me significó que no solamente le dejé de pagar el salario a este señor, sino que, por ejemplo, en esos momentos en donde él estuvo bajo el permiso sindical, eh, eh, yo tuve que suplir esas plazas con otros trabajadores o tuve que contratar este personal. Luego, aplíqueme también una justicia retributiva y tráigalo a valor presente. Eso yo lo pagué hace unos años, yo lo pagué hace unos meses, y no es lo mismo de hace unos meses a hoy. Entonces, aplíqueme usted también, como lo ha dicho la Corte, que en los procesos del trabajo debe aplicarse incluso de oficio la indexación, aplíquemela a mí también de oficio, bajo justicia retributiva. Así, ¿ves? Entonces, todo eso, obviamente, lo que usted dice es muy plausible. Y si uno mira normas que en su momento yo he estudiado del nuevo código, por ejemplo, cuando hable de la consulta, cuando les hablen de los recursos, pregúntele a quien me va a hablar de los recursos, que miren la consulta. Pensemos, y la norma dice que expresamente hay consulta en sentencias declarativas. Y habla de las distintas causales, habla de la consulta a favor del trabajador, a favor de la nación, de las entidades, a favor del trabajador cuando es un proceso independiente, cuando actúa como demandado y cuando se trata de simplemente sentencias declarativas. ¿Esto por qué lo advierto? Porque ello podría en algún momento significar que, por ejemplo, en en un proceso ordinario en donde un trabajador pidió una indemnización por despido injusto y el demandado formuló demanda de reconvención y en ese orden de días el empleador, oiga, señor juez, indemníceme a mí, decláreme que aquí hubo realmente un despido justo e indemníceme a mí en este caso, porque mire que ese tiempo me causó a mí estos perjuicios y estos. Y al momento de resolver la demanda principal, ahí encuentra que no hay un despido injusto y al contrario le da la razón de las pretensiones declarativas de la demanda de reconvención, pero le niega las de condena. Eso es una sentencia declarativa. Y si usted me pregunta a mí, ¿eso qué quiere decir? Que para ese empleador incluso, bajo estos modelos de justicia, debería ser interpretada la norma que al ser una sentencia declarativa, también debería garantizarse la consulta. ¿Bien? Entonces, eso es importante, esas aclaraciones. Es importante esas aclaraciones. Muchas gracias, Juan, porque pues obviamente eso son cosas que desde el punto de vista argumentativo, interpretativo, lo que usted dice, la doctrina, la jurisprudencia, va a ir avanzando, va a ir dando propuestas y vamos a ver cómo un nuevo código se va a prestar para todas estas dinámicas donde la forma de desarrollar el proceso laboral va a tener un cambio muy radical. Y por un principio
Por eso digo que es el principio cardinal y fundamental. Y eso es obviamente una forma de garantizar, de elegir el proceso. ¿Por qué? Porque yo cuando tomo medidas no solamente es para garantizar los derechos de una parte que es débil, sino también las partes. La norma es clara, las partes. No hace distingo alguno. Lo que pasa es que obviamente por el tema de esa simetría que ya hemos hecho referencia, se ha generado más para el trabajador, pero también para las partes. En un proceso que en algún momento yo tuve, en donde se encontró que realmente estaba en mejores condiciones económicas de llevar, que fue un caso muy excepcional, estaba en condiciones económicas de llevar más el trabajador demandante que el empleador demandado, pues además de que al empleador demandado se le concede el amparo de pobreza, se le ordenó, ahí se decretó una prueba de dictamen pericial y se le ordenó al demandante en ese caso y se le dieron las razones por qué, mire, por esto, y usted debe pagar esos honorarios de ese dictamen. Y no dijo nada. Eso puede ser juez director del proceso, buscar equilibrio, ¿no? Lo que usted dice es muy válido. El equilibrio no siempre va a ser para la parte que tradicionalmente se considera que está en esa condición de desigualdad. También vamos a ver que incluso en el derecho de la prueba yo también tengo un pensamiento de que la forma de garantizar la carga de la prueba no solamente es con mecanismos de flexibilización, sino con carga dinámica para poder garantizar la prueba a una parte que por regla general va a tener la información, pero excepcionalmente puede que no la tenga. Entonces, eso es la forma de generar equilibrio, igualdad. Sin desconocer la igualdad formal, garantizar la igualdad real. Es igualdad formal de una parte que está en condiciones de manejar estos procesos, que es el empleador, y por otro lado, igualdad material por una parte que en principio no está en esas condiciones y por ende es igualdad real. ¿Vale? Entonces, eso es, gracias por esa precisión, porque es una precisión muy importante. No sé si alguien iba a decir algo más. Buenas noches, doctor. Sí, Bueno, con un aporte con respecto a lo que estamos hablando de los tipos de justicia, bueno, sería muy importante, o sea, se me viene a la mente, tengo el caso de una ex empleada que ella, pues, la despidieron por el numeral cuarto del artículo 62. Y pues no hay, digamos, pruebas suficientes de que eso fue así, y bueno, en fin, y se me ocurre a mí que, digamos, un tipo de justicia restaurativa, e inclusive terapéutica, porque además la persona pues tiene, digamos, estabilidad laboral reforzada, entre otras cosas, por temas psiquiátricos. Digamos que podríamos decir, ella me decía a mí, digamos, cuando vino acá a consultarnos, decía como que es que yo necesito es limpiar mi nombre, porque más que tener ganas de volver a que me reintegren allá, y yo no sé si es que yo quiera sí, volver allá. Lo que quiero es que mi nombre quede en limpio, que no digan cuando me vean o ante los compañeros de trabajo, ay, mire, veas, ella que es la que hizo esto, la que hizo aquello. Lo que quiero es que mi nombre quede en limpio. Entonces uno iría como un tipo de justicia restaurativa, podría ser, digamos, más que una disculpa, diría más bien como, por ejemplo, hacer como público, digamos, en caso de salir la sentencia favorable y quedar en firme, podría pedírsele al empleador que entonces hiciera como un comunicado público, como algo público ante al personal que está ahí dentro de esa empresa, de que esa persona es totalmente inocente, de que ella no cometió esto y que es una persona, digamos, es una mujer cumplidora de sus obligaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, en ese caso, ella se sentiría mejor así, aún que incluso con todo lo que la puedan indemnizar claro, y devolverle los salarios claro. y todo eso y reintegrarla nuevamente. Entonces se me ocurre que, o veo que, digamos, con el nuevo Código Procesal del Trabajo se puede hacer. Ahora lo que leí acá en su diapositiva de la terapéutica, de que hacer un acompañamiento en la parte psicológica o psiquiátrica, sí, también me parece muy bueno, porque ella también de entre esas cosas siempre sintió, y lo veo así en las pruebas, de que
Solamente se conformaron desde el Departamento de Salud y Seguridad en el Trabajo simplemente de mandarle cartas cada vez diciéndole usted debe seguir esto, pero nunca la acompañaron, nunca se fueron al puesto de trabajo a mirar cómo estaba ni nada por el estilo. Ese era mi aporte, doctor. Gracias, Laura, muy amable. Sí, totalmente de acuerdo, eso sería un claro ejemplo, Laura. Y pues a veces lo económico, la reparación no lo podemos reducir a lo económico. Pues yo creo que cuando Juan inicialmente nos dijo que es que esto se toma incluso de la justicia transicional, y mire cómo allá en la justicia transicional nos han enseñado que a la víctima no le interesa lo económico, que obvio, el contexto es diferente, pero eso puede llegar a que en algún momento trabajadores o empleadores pidan simultánea o recíprocamente todo tipo de pretensiones, de planteamientos diferentes a lo económico. Y ese es el ideal y eso es lo que en términos de la justicia laboral se debe garantizar. ¿Vale? No sé si alguien más tiene una apreciación. Sí, profesor Mauricio, solo como una inquietud que me surge de la lectura del artículo 3º de dirección del proceso, que menciona allí en la parte final, asimismo garantizará el principio de razonabilidad y las medidas de igualdad por compensación establecidas en este código. Pareciera que hubiese unos principios implícitos dentro del principio de dirección del proceso. La pregunta sería, profe, ¿cuál sería ese alcance, o sea, que refiere dentro de ese ámbito de dirección del proceso el principio de razonabilidad y las medidas de igualdad por compensación? Y eventualmente, si lo tiene, profe, un ejemplo, ¿cómo podría yo aterrizar? Claro. Muchas gracias. Mire, por ejemplo, la razonabilidad, ahorita claramente lo hablamos. Oiga, yo voy a tomar medidas de justicia retributiva, medidas también de estos modelos de justicia, pues tienen que ser racionales. Otro ejemplo, medidas cautelares innominadas. El nuevo código, desafortunadamente, al reproducir casi la normatividad del 590 del Código Penal del Proceso, está reproduciendo medidas cautelares nominadas que son del proceso civil, como es el de la inscripción de la demanda para bienes objeto de registro. Eso es de un proceso civil, eso no tiene nada que ver con proceso laboral. Pero usted, como medida cautelar denominada, por ejemplo, podría pedir si cumple con los requisitos de apariencia en derecho, precaución moral, proporcionalidad, razonabilidad. Puede pedir una medida cautelar, por ejemplo, que si usted pide un reintegro en donde su salario era de 5 millones, pues entonces, si usted pide un reintegro y yo veo que realmente hay lugar a esa medida de que provisionalmente se ordene el pago de salarios mientras se tramita el proceso ordinario, yo como una medida, como el director del proceso, cuando ordene esa medida cautelar innominada, no la voy a ordenar sobre los 5 millones, la voy a ordenar sobre un salario mínimo, porque debe ser racional. ¿Sí? Entonces, en distintos aspectos uno puede durante el código encontrar que la razonabilidad va a tener incidencia. Entonces, si yo voy a distribuir la carga anémica de la prueba en los términos del artículo 128, pues yo tengo que mirar que, por ejemplo, si le voy a decir al empleador, oiga, es que por ley realmente usted tiene más esa información. Ah, pero es que, señor juez, esa información la perdí. Ah, bueno, entonces, tiene 5 días. No, si es una información que tiene que reconstruir, pues voy a tomar una medida con razonabilidad que le voy a dar un término prudencial para que reconstruya esa información. ¿Vale? Entonces, todo eso usted lo va a ver al interior del manejo del proceso laboral desde el punto de vista de la prueba, de las medidas cautelares, de las decisiones de fondo, especialmente la sentencia, de que uno va a tener en cuenta ese tipo de medidas con razonabilidad. Igualdad por compensación, pues el nuevo código acá lo que busca es que igualdad real. Igualdad real. Eso es importante. Igualdad real. Principio protector. No lo estamos aquí expresamente contemplando, pero de ahí podemos inferir lo que implícitamente se está refiriendo a ello, al principio protector.
Entonces, Perfecto. igualdad por compensación ¿en qué? Ah, bueno, igualdad por compensación en la carga de la prueba. Entonces, oiga, esa información la tiene usted, venga, tráigala usted, y si no, le aplico consecuencias jurídicas, que es algo que pues yo creo que ya vamos a continuar porque si no, no me da el tiempo. En materia de decisiones, entonces, decisiones de la sentencia de fondo, igualdad. Igual, eso es igualdad real. Cuando se refiere a igualdad por compensación, son igualdad real, pero lo limita su problema, y ahí sí no estoy de acuerdo con el nuevo código, en eso sí no estoy de acuerdo, que lo limita a igualdad por compensación conforme a las normas de este código. Hay muchas normas de este código que realmente resultan insuficientes para lograr la igualdad real. Doctor, Pero, Profe, yo, ¿qué pasa? Sí, retomando un poco el caso que expuso la compañera anterior sí, en temas de justicia terapéutica y seguimiento, pues apoyo psicológico y psiquiátrico a los empleados. Yo trabajo en la parte de talento humano, yo soy contadora y abogada. Digamos que he tenido varios casos en los que las personas, estando en procesos de descargos, manifiestan que tienen problemas para controlar sus emociones. Y desde la empresa se han hecho, pues, digamos, muy aparte de los descargos, cartas en las que se les ha explicado los canales de atención por parte de la ARL, digamos, todas las actividades terapéuticas a las que pueden acceder, pero digamos que eso ya es decisión y hace parte pues, del trabajador tomarlo o no. La empresa no tiene cómo obligar a un trabajador que asista a un psicólogo, que asista a un psiquiatra, más porque digamos que sí, actualmente se habla mucho de temas de salud mental, pero la gente en general sigue teniendo digamos que en su pensamiento que pues, yo no estoy loco, yo no estoy loca, hay algunos que sí manifiestan requerir la ayuda, pero no acceden digamos que a las actividades, a los medios que dispone la empresa para ellos. Entonces ahí se vuelve un poco complejo, eh, digamos, cumplir con ese objetivo de la justicia terapéutica, porque también depende del de la empleado, del voluntad. colaborador que tenga la intención de asistir. Mira, María Camila, y eso tiene una incidencia también con otro principio, y que pues a continuación iba también a tocarles y preguntarles. Se ha dicho si la posibilidad de que nosotros podamos dictar medidas con una justicia, con estos modelos de justicia, eh, se circunscribe a fallos estereotipados. ¿Por qué? Porque pues en principio, pues también se ha dicho si es que nosotros en el nuevo código ya no hay el principio de congruencia, que recuerden es aquel que se caracteriza porque la sentencia está en consonancia con las pretensiones, los hechos y las excepciones del demandante. Pero pues pese a que el nuevo código no lo regula expresamente, sí está en uno de los artículos de los deberes del juez, el artículo 28, en donde habla de que se debe garantizar el principio de congruencia. Entonces podemos entender que sí. Entonces el punto es, ¿será que para yo poder dictar estas medidas debo siempre tener en cuenta que se trate de fallos repetita? Pues yo diría que mayoritariamente habría que mirar eso. Luego, dependemos primero de qué, de las partes. Luego, ¿por qué lo digo, María Camila? Porque si, por ejemplo, el trabajador está pidiendo simplemente cualquier pretensión declarativa de condena tradicional, pues un juez que ordene en ese caso una medida de justicia terapéutica como la que tú colocas como ejemplo y que pues, los trabajadores puede que no la cumplan, habría que mirar si ese juez podría tomarla y pues en principio estaría bajo las condiciones de los fallos extraordinarios, ¿sí? Pero no siempre. No siempre uno se va a encontrar en esas condiciones que para poder dictar o proferir fallos o tomar medidas bajo esos modelos de justicia, se trate de fallos extraordinarios. Y les coloco el siguiente ejemplo, que era un ejemplo que incluso en su momento antes de hablar todos aquí, que yo veo que lo interesante de este principio, y como ustedes se pueden haber dado cuenta, es uno de los principios cardinales del nuevo código. Es uno de los principios que nos ha llevado casi todo la segunda parte de la charla, el de dirección judicial del proceso. Pero
el punto es, el caso que les quería colocar es el siguiente. Pensemos una persona en donde, y miren que lo voy a colocar con la figura del juez director del proceso con enfoque diferencial y con estos modelos de justicia. Pensemos una persona, un trabajador, que tiene una discapacidad auditiva. Esta persona ha sido objeto de acoso laboral por parte de su superior y compañero. Y esa, ese acoso ha sido por la conducta relacionada con comentarios hostiles por su situación de discapacidad, de mofa, de burla, por ser una persona en ese tipo de situación de discapacidad auditiva. Este trabajador, que en principio, pues, uno diría, no puede, pues obviamente ya alcanza a leer los labios y siente, obviamente, incomodidad, se da cuenta de sus comentarios y lo pone de presente ante el comité de convivencia. El comité de convivencia no le da trámite, no le da importancia, considera que pues, realmente no tiene la razón el trabajador y al contrario, dentro del mes siguiente de formular la queja, lo despide sin justa causa la empresa, porque ya lo ve como un problema para la empresa, ¿vale? Ese trabajador demanda actualmente con un proceso ordinario pidiendo un reintegro por la garantía del artículo 11 de la ley 1010 del 2006 sobre el acoso laboral. Pide el reintegro, pide salarios dejados de percibir, pide, en ese caso, prestaciones dejadas de percibir, aporte a la seguridad social dejados de percibir, ¿vale? ¿Qué debo hacer yo inmediatamente? Pues, advertencia. Es una persona en situación de discapacidad auditiva. Entonces, esta persona, pues me toca garantizarle su derecho de defensa, su derecho a acceso a una institución de justicia. Luego voy a tomar, primero, una medida con enfoque diferencial. Y esa medida con enfoque diferencial va a significar lo siguiente. A esa persona le voy a nombrar un perito que le sepa explicar con señas la audiencia inicial y la audiencia de término de juzgamiento, la práctica de las pruebas, incluso se pueda, como se pidió su interrogatorio de parte, se pueda también explicar las preguntas y nos explique las respuestas, ¿vale? Entonces miren ustedes que es una medida como director del proceso con enfoque diferencial, ¿vale? Pero bueno, llegamos a la sentencia. Encuentro que sí hubo un acoso laboral, las pruebas lo demuestran, efectivamente, tiene derecho al reintegro. El trabajador de la demanda me pidió un reintegro al cargo que se estaba en su momento desempeñando. Sin embargo, cuando yo voy a tomar la decisión, yo me doy cuenta que en este caso, yo no le puedo ordenar un reintegro en los términos normales. Es decir, al cargo, a un cargo igual o mejor categoría. No, yo debo tomar una medida de esa decisión del fallo bajo una justicia restitutiva, restaurativa. ¿En qué sentido? En que yo debo, en este caso, ordenar un reintegro que garantice la dignidad de ese trabajador. Y la dignidad de ese trabajador es porque fue víctima de acoso laboral según las pruebas del proceso. Y luego ordenarle un reintegro a ese trabajador en donde esos victimarios van a seguir siendo sus compañeros de trabajo, pues obviamente no va a cumplir con la finalidad. De tal suerte que yo podría, en ese caso, ordenarle al empleador: señor empleador, bajo una justicia restaurativa, usted va a ordenar, va a dar cumplimiento a esta orden del reintegro, pudiendo, ejemplo, mirar si por las funciones y cargo tiene derecho a un reintegro
a través de trabajo remoto o teletrabajo, o en un espacio, departamento de la empresa, si lo tiene, en donde se le permita, en ese caso, prestar su servicio en unas condiciones diferentes a un ambiente laboral en donde no estén esas personas. ¿Vale? Entonces, miren ahí, ¿tomé una decisión bajo un fallo de esto, tapetita? No, porque me reintegro en condiciones de una justicia restaurativa en donde se garantice la dignidad de ese trabajador que, según las pruebas del proceso, fue víctima de acoso laboral. Entonces, no necesariamente siempre nos vamos a encontrar en escenarios en donde la posibilidad de que se pueda acudir a estos modelos de justicia sea a través de fallos extraordinarios. Ah, que si entonces vamos a dictar en todo caso un fallo ultrapetita. Entonces, ordenemos del empleador que en ese mismo orden de ideas, en ese caso, capacite en temas del manejo de ambiente laboral, proscripción del mobbing y el acoso y del respeto de los derechos de las personas y trabajadores en situación de discapacidad, de todos los trabajadores y con mayor profundización de esos trabajadores victimarios. ¿Vale? Ahí lo hice bajo un fallo que podía ser estratégica, pero no necesariamente debe ser así. ¿Sí? Entonces, miren ustedes que pues eso depende de las dinámicas a través de las cuales se va a ir desarrollando el proceso laboral a partir del 2 de abril del 2026, cuando es de regir el nuevo Código Procesal del Trabajo de la Seguridad Social. Y de la interpretación, aplicación que se vaya a dar de estas normas y especialmente de la interpretación que se pueda dar de estos principios. Y de este principio que para mí es el principio cardinal del nuevo código. No sé si quedó claro, si tengan alguna duda frente a este punto. Quedó claro. Vale, perfecto. Entonces, vamos a continuar porque ya creo que el tiempo no nos va a dar, pero bueno, voy a tratar de explicarles lo importante es que entre todos construimos conocimiento. Gracias a ustedes por sus aportes, creo que fueron aportes importantes, me siento muy agradecido por esa participación, esos comentarios. Creo que aquí nos dimos cuenta de que realmente esa propuesta inicial de que el conocimiento se construye de forma colectiva, lo hemos cumplido. Entonces, sigamos. El principio de lealtad realmente no ha cambiado, no va a cambiar mucho frente al actual código. El de libertad tampoco, el de inmediación. Lo que yo veo que sí hay un cambio es que cuando dice que se va a comisionar a otro juez, tiene que ser de la especialidad laboral. Mire que eso es algo importante. El nuevo código trata de reconocer que debe ser un juez especializado en la materia. Frente a los principios fallos extra de ultrapetita, el nuevo código lo que hace es adicionar lo que en su momento dijo la Corte Constitucional en la posibilidad de que tiene un juez de segunda instancia para poder dictar fallos de ultrapetita, siempre y cuando, recuerden ustedes, se trata de derechos mínimos y renunciables, se trata de derechos de hechos que hayan sido objeto de discusión y estén debidamente probados al interior del proceso. Yo creo que pues eso no requiere mayor explicación. Dentro de los deberes del juez, hay dos deberes que, si ustedes se dan cuenta, tienen que ver con ese principio protector y de veracidad. El numeral 2 y 4 dice que son deberes del juez laboral hacer efectiva la igualdad de las partes, atendiendo en todo caso los enfoques diferenciales, usando los poderes que este código le otorga. El numeral 4 dice emplear los poderes que este código le concede en materia de pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las partes en busca de la verdad real por encima de la meramente formal. ¿Eso qué es? Principio de veracidad, lograr la verdad del proceso. Y el numeral 2, ¿qué es? Principio de protección. Pero pues obviamente son normas que están a título de deber, pero que implícitamente desarrollan estos principios. Luego, en conclusión, el nuevo código
reguló fue más particularidades de lo que son los principios del proceso de principios jurídico-técnicos de protección y veracidad, pero es un código que avanzó en términos del punto de vista dogmático frente al código actual. ¿Y por qué? Porque el nuevo código también regula otras instituciones que desarrollan estos principios jurídico-técnicos del proceso del trabajo. Ya vimos, entre otros, el juez director del proceso. Ahora los fallos estos del tapetita con el nuevo código no son una facultad, son un deber. Ahora, en algo que yo les expliqué hace un momento cuando hablé de la tutela judicial efectiva, se otorga competencia al juez del trabajo para los conflictos de acoso laboral de los trabajadores oficiales. Actualmente solamente nosotros conocemos el proceso especial de acoso laboral de los particulares. Si por fin se soluciona ese tema de que el juez del trabajo conozca de los conflictos de libertad sindical y régimen jurídico de los sindicatos. Eso me parece que es importante. Eso hace parte del principio protector, pues especializado. Eliminar el factor subjetivo de competencia. Eso me parece que también es una formalidad que genera un mayor desarrollo del principio de veracidad. El reparto general, con todos los repartos que se ha dicho, el reparto general yo creo que es un avance y que pues vamos a ver cómo lo desarrolla el Consejo Superior de la Judicatura. Frente a la carga de la prueba, el nuevo código establece carga dinámica de la prueba como un deber, pero el problema que yo le veo es que lo establece es a ti, que la regla general es el onus probandi y la carga dinámica de la prueba es la excepción. Además de eso, en el numeral 3 del parágrafo primero del artículo 69 establece que el empleador está obligado a aportar en la contestación de la demanda todas esas pruebas que por ley o reglamento debe llevar registros o pena que se tenga por prueba los supuestos derechos relacionados con esos documentos que debe aportar. Eso me parece que es un gran avance. Sin embargo, mucha de la información que tiene el empleador no debe llevar registro. Entonces, se pudo haber contemplado otra regulación diferente. El que se haya impuesto las pruebas de oficio a título de deber y no una facultad como está con el actual código, eso es un avance. Los deberes que ya vimos de buscar la igualdad real y la igualdad y la verdad real del proceso. La ejecución parcial de las sentencias, como ya lo vimos. La finalidad del recurso de casación para la protección de los instrumentos de derecho internacional y garantía de los derechos constitucionales. La posibilidad de la casación oficiosa o que los tribunales remitan a la Corte esos procesos en los casos de unificación jurisprudencial o por la necesidad de aplicar un enfoque diferencial. Eso es un gran avance. La flexibilización de la técnica del recurso, en el sentido de que hoy en día usted el recurso de casación debe tratarse una norma del orden nacional. No, la norma ya no distingue, dice una norma sustancial. La eliminación de las pruebas calificadas en el recurso de casación. La posibilidad de formular también el recurso de casación por causales diferentes a las que establece el nuevo código, en aquellos casos en donde la Corte encuentre que se trata de una vulneración de un derecho fundamental. La concesión del recurso de casación en el efecto devolutivo. Y además de eso, ejecución parcial de la sentencia. Mire que para el recurso de casación, en los casos en donde procede, se contempla tanto ejecución parcial como ejecución provisional. En eso sí avanzamos. Nos quedamos fue cortos en el recurso ordinario de apelación, como ya lo vimos. La posibilidad de que en el recurso de casación se lleve a cabo de forma oral interrogatorios a las partes y documentos. Ya a partir de aquí se ha dicho que como que el recurso de casación ya no va a volverse como una instancia. Vamos a ver qué dice la Corte en ese sentido. La posibilidad de acumular y ser decididos en una misma sentencia o los asuntos de casación también es un avance. ¿Eso qué desarrolla? El principio de veracidad. La eliminación del recurso de súplica. Eso ya la Corte Suprema de Justicia lo venía sosteniendo, que el recurso de súplica en el actual código no tiene aplicación. La aplicación de la teoría del recurso paralelo y la teoría del prorrecurso, de que cualquier duda sobre la concesión, tramitación o decisión de un recurso se debe, en ese caso, preferir la resolución del recurso sin importar si procede o no un recurso de fondo. La aplicación, ya la ampliación del grado de consulta en los procesos de ilegalidad de la huelga, que hoy en día la Corte Suprema de Justicia lo niega por vía jurisprudencial, pero ya acá normativamente se contempla.
Las sentencias meramente declarativas, como ya lo vimos, también se va a conceder la consulta. El proceso especial para los fueros de estabilidad laboral reforzada, eso es principio protector. El proceso monitorio es un gran avance. En el proceso ejecutivo laboral se establece la posibilidad de que usted, si se inició un proceso de insolvencia empresarial, si está demostrado los créditos laborales, usted pueda pedirle al liquidador, en ese caso, que le diga al juez del proceso de insolvencia que suelte un pago anticipado de créditos laborales. Eso me encantó. Eso es muy importante. Las medidas cautelares innominadas del proceso ordinario, eso es importante, y el del proceso especial de fuero. E incluso el proceso ejecutivo habla de medidas cautelares innominadas. Eso me pareció fantástico. En el ejecutivo laboral, ustedes pueden ver la norma, habla de que el embargo y secuestro y cualquier otra medida que garantice el cumplimiento de la obligación. Eso es una medida cautelar innominada en el proceso ejecutivo. La sentencia anticipada también es un gran avance. El que se haya disminuido el término de prescripción de la acción de ilegalidad de la huelga a 3 meses es un gran avance. ¿Por qué? Porque aquí lo que se protege es un derecho colectivo. Y cuando la Corte Constitucional se refirió, por ejemplo, con el actual código al término de prescripción de 2 meses del proceso especial de fuero sindical, ha dicho que ese término es racional porque se trata de un derecho colectivo lo que se está protegiendo, no el derecho individual de estabilidad en el empleo, sino el derecho colectivo de libertad sindical. El proceso especial también en los actos de discriminación, eso también es un gran avance, eso es principio protector. Pero así como hay normas que en términos dogmáticos del principio protector y el principio de veracidad generaron un avance, pues hay otras normas que van en contra de esos principios o realmente son un retroceso en materia procesal laboral. Por ejemplo, no permitir el interrogatorio de la propia parte. Cuando uno estudia de nuevo el Código Nacional del Proceso y toda esa discusión que se ha dado acá en el instituto frente a si es posible o no el interrogatorio de parte, quienes sostienen eso, el profesor Marco Antonio Álvarez, establece que es porque el nuevo código establece en el 198 que usted puede pedir el interrogatorio de las partes y que no era como en el Código de Procedimiento Civil que establece que era el interrogatorio de la contraparte. Pero también ha dicho que ello tiene fundamento en otras normas, como ese, creo que es el 212, en donde establece que, en tratándose de litisconsortes facultativos, las personas naturales jurídicas que componen esos litisconsortes pueden pedir el interrogatorio de la otra persona que compone ese litisconsorte. Eso es un interrogatorio de la propia parte. Y que además de eso, el fundamento es porque, en términos de instrumentos del Sistema Universal Interamericano de Derechos Humanos, es porque usted tiene derecho a ser oído en juicio. Pero ¿qué pasa con el nuevo código? El nuevo código en el artículo 141 establece que usted debe, porque ahora sí es un deber, que el juez decrete de oficio el interrogatorio de parte o, en ese caso, a petición de la parte contraria. Entonces ya a partir de allí se dijo que no se puede el interrogatorio de la propia parte. Vamos a ver qué propuesta puede dar sobre ello. Yo creo que el que se siga contemplando controles formales de la demanda y la contestación realmente son retrocesos en materia de antiformalismo que caracterizan un proceso de trabajo. En el Instituto Colombiano de Derecho Procesal se tiene pensado que de las propuestas por cambiar a la modificación que se va a plantear al Código Nacional de Proceso es acabar con el control formal de la demanda por lo menos. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. La caución ya vimos que eso también, eso que va en contra de la gratuidad. La ausencia de regulación del plazo razonable, ya lo vimos. La eliminación del proceso única instancia. Para mí, la eliminación del proceso única instancia realmente afecta claramente la tutela judicial efectiva del ciudadano a pie. Y le doy las razones por qué. Yo sé que mucha gente no está de acuerdo, pero le doy las razones por qué. Porque hoy en día el proceso única instancia se caracteriza porque es antiformalista, porque ya vimos que usted lo puede presentar a nombre de prueba. Porque es concentrado, porque desde la contestación de la demanda hasta la sentencia es en audiencia pública oral. Porque además de eso, al ser de única instancia, se garantiza el proceso plano porque no va a haber apelación de los autos, salvo pues la sentencia que incluso se la está garantizando al trabajador. Luego mire que es protector. Además de eso, como quiera que es un proceso de única instancia, si la sentencia sale a favor de una de las partes, pues en ese caso inmediatamente puede pedir la ejecución de una sentencia. Total, eso garantiza la tutela judicial efectiva. Pues ahora, a mi juicio, eso realmente no es así.
crear tantos antiformalismos, como por ejemplo, reproducir en el nuevo código todo ese trámite del Código Nacional de Proceso de las excepciones previas. Eso va a ralentizar más la administración de justicia laboral. Eso va a significar que usted ahora propone una excepción previa, se corre traslado y además de eso, por regla general, se resuelve por fuera de audiencia. No tiene sentido. Ese trámite plano que hoy en día tiene nuevo, el actual código es más expedito, garantiza más la celeridad del proceso. Las pruebas extraprocesales realmente riñen, a mi juicio, con la oralidad y la publicidad. El dictamen pericial, a mi juicio, el dictamen siempre debe ser un dictamen judicial en este tipo de procesos cuasi inquisitivos y no un dictamen de parte. Eso yo creo que en ese sentido, pues sí hubo problemas, inconvenientes. El prever traslado de los recursos de reposición y apelación. Personalmente creo que eso va a lentificar el proceso del trabajo. El que se haya dispuesto que todavía existen las pruebas solemnes, eso va en contra de la veracidad del proceso. Aunque aclaro que incluso el nuevo código sí avanza por lo menos en el sentido de que cuando se trata de una prueba documental solemne, en ausencia de ella, si se demuestra que se trata de un documento que fue destruido, que fue ocultado, que se desapareció, se puede mostrar con otros elementos probatorios. Eso sí avanza, pero realmente seguir contemplando pruebas solemnes va en contra de la verdad de los procesos. Y pues obviamente el proceso de trabajo. El no haber previsto realmente la garantía del proceso plano que está en el artículo 323, dice que la misma Corte Suprema de Justicia lo ha aplicado. Incluso el haber aumentado más el listado de los autos susceptibles de apelación. Eso me parece que va en contra del proceso plano. La posibilidad de que usted acá pueda, en la audiencia de trámite, antes de la audiencia de trámite, decirle al señor juez, mire, señor juez, con una prueba, ojo, siquiera sumaria, que eso es una prueba súper flexible, no puedo asistir al interrogatorio de parte. Y según esto, el nuevo código, usted lo que va a hacer es seguir con la práctica de las pruebas y en otra oportunidad llevar a cabo ese interrogatorio de parte y las demás etapas de la audiencia de trámite y juzgamiento. ¿Eso qué va a afectar? La inmediación de la práctica de la prueba y la inmediatez de la audiencia. No, y además de eso, lentificar el proceso. Asimismo, permite que usted pueda aplazar la audiencia cuando se trata de un testigo esencial y fundamental. ¿Cuándo es un testigo esencial y fundamental? Eso es muy discrecional. Realmente tiene muchos inconvenientes. Lo mismo con el perito. Permite que usted como es un perito ahora, como es un dictamen de parte, pues el perito, en principio, si se pide contradicción y tiene una fuerza mayor al caso fortuito, pues en ese caso se va a aplazar la audiencia. Lo que hoy en día no ocurre, porque hoy en día yo que he interpretado y aplicado la norma, que el actual código está inspirado en un dictamen judicial y no de parte, y que el inciso final del artículo 77 del actual código claramente establece que el proceso de contradicción es por fuera de audiencia, pues yo no aplico la normatividad del dictamen de parte. ¿Qué días en el evento de la Corte Suprema de Justicia? Allí claramente las razones por las cuales debía considerarse y debe aplicarse incluso actualmente es un dictamen judicial y no un dictamen de parte. El recurso de apelación, a mi juicio, que se haya establecido por escrito, pues no estoy muy de acuerdo. Realmente no estoy muy de acuerdo, pero también entiendo a los abogados. Por eso yo creo que debió haberse contemplado es una forma en donde la parte decida, en ese caso, que el recurso de apelación de la sentencia en primera instancia, si lo desea hacer sustentar y allí formular en audiencia, y allí mismo se corre traslado, que no es necesario un traslado porque va a traslado en primera y segunda instancia. ¿Para qué yo voy a escuchar en primera instancia lo que usted no está de acuerdo con ese recurso de apelación? Pero bueno, en ese caso, pues se hubiese dejado así y que la parte decidiera. Pero bueno, incluso por reproducir muchas normas del Código Nacional del Proceso, se contempló el efecto diferido, cuando el efecto diferido ni siquiera en el nuevo código está previsto como un efecto del recurso de apelación. ¿Para qué acto? Para el que termine el proceso por transacción parcial y para el que liquida las expensas y las agencias en derecho. Las sentencias de primera y segunda instancia, el que se permita en primera instancia ahora excepcionalmente por falta de recursos técnicos y tecnológicos y casos de difícil decisión, dictar por escrito, eso va, a mi juicio, con todo lo que he dicho de los aplazamientos de la audiencia, también esto va a generar que el proceso del trabajo se demore más. Y qué pena que yo sea tan franco y tan sincero,
pero yo que vengo de la rama judicial hace 18 años en el área laboral, yo sé lo que significó con el actual código que con la ley 1149 se acabara esos aplazamientos. Y yo veo que desafortunadamente eso va a reproducirse si nosotros los jueces y las juezas no entendemos que hay que tener un pensamiento en donde se garantice la serenidad. Ahorita voy a hacer propuestas porque no todo es criticar, como les digo. Ahora, no estoy de acuerdo con que el nuevo código ahora haya dispuesto que usted debe expresamente decir cuáles son esos hechos susceptibles de confesión e indicio grave, que porque sí, hoy en día lo exige la jurisprudencia, pero eso es una interpretación que ha tenido la jurisprudencia de la vigencia del Código de Procedimiento Civil, porque el Código de Procedimiento Civil así expresamente lo disponía. Pero recuerden ustedes que el Código General del Proceso eliminó eso. ¿Por qué? Porque en el derecho procesal contemporáneo eso es un ejercicio que uno hace es en la sentencia. En las sentencias de la valoración en conjunto y cada una de las pruebas en donde yo puedo definir cuáles son esos hechos susceptibles y no allí cuando la parte se le va a castigar. Además de eso, mire cómo impone más formalismos. En el momento en que en el Código General del Proceso eliminó la causal del recurso de queja porque se concede con un efecto diferente, es porque el artículo 325 dispone que eso se soluciona fácilmente con el hecho de que el superior funcional, al momento de admitir el recurso de apelación, si ve que se concedió en el efecto del suspensivo, siendo devolutivo, pues lo tramita como devolutivo, así lo informa y ya. En cambio, ahora el nuevo código, ¿qué hace? Que contempla como recurso de casas, como recurso de queja, el hecho de que se haya concedido el recurso de apelación en un efecto de casación en un efecto diferente. No, eso es un error, eso es más retroceso, eso es más formalismo, va a dilatar más, va a lentificar más el proceso. Ahora, el que se haya aumentado el término de prescripción en la acción de fuero sindical, no estoy de acuerdo, 1 año, y que se haya disminuido incluso en los demás fueros de 3 años a 2 años. Usted le va a decir a un trabajador que se encuentra en una situación de discapacidad, que si quiere una indemnización por despido injusto tiene 3 años, pero que si quiere un reintegro tiene 2 años. No tiene sentido. Eso va en contra de Una derechos experta. y constitucional. Está que todo tranquilo. Qué pena, ¿alguien me iba a decir algo? ¿Alguien me iba a decir algo? Qué pena. ¿No? ¿No? Entonces, miren ustedes que, pues, como les dije, el ideal no es solamente decir que está bien, que está mal, especialmente, sino lo que está mal, si se pueden dar propuestas, pues demos propuestas y vamos a hacer ese ejercicio. Luego, a mi juicio, yo creo que cuando el artículo 1 establece que nosotros, los jueces del trabajo, debemos interpretar las normas conforme a los principios del proceso del trabajo, debemos entender que esos principios, por lo menos, es el protector y veracidad. Por lo menos el protector. Que el artículo 28, cuando establece que es un deber de nosotros, los jueces del trabajo, lograr la verdad, la igualdad y la verdad real del proceso, que eso signifique que eso baja, que epistemológicamente entendamos que esos principios son los que son característicos del proceso del trabajo. El artículo 3, que no vimos de dirección judicial del proceso, cuando habla de esas facultades que ahora tenemos tan importantes y que habla incluso de que debemos lograr la igualdad por compensación de ese código, pues eso hace referencia al principio protector. Y esto nos permita lo siguiente, para que de forma propositiva se plantee y se formule los siguientes argumentos. Primero, frente al hecho de lograr la celeridad del proceso y no impedir que, por ejemplo, que una parte con una prueba, ojo, repito, siquiera sumaria, no permita llevar a cabo en su integridad la audiencia de trámite de juzgamiento, yo creo que debemos aplicar normas como el artículo 124 del nuevo código que establece y permite algo que nosotros hoy en día por carrera judicial hacemos. Y es fijar fecha a la primera audiencia como la segunda audiencia. Y llevar a cabo todo ese día. Ahora, si eso no es posible, que es muy probable porque a veces eso no se puede, por una y otra razón, por prueba de informes, por exhibición de documentos, entre otros, apliquemos el parágrafo del artículo 258. ¿Qué dice el parágrafo del artículo 258? Que en ese caso, el juez del trabajo, si ve que se garantiza el derecho de defensa,
lo cual quiere decir que están todas las partes, practique las pruebas en la primera audiencia inicial, es decir, de conciliación, decisión de excepción, sanamiento y fijación del litigio. Entonces, hagamos eso. ¿Para qué? Para que por lo menos practiquemos los interrogatorios de parte en la primera audiencia y pues no lleguemos a la audiencia de tratamiento de momento y cualquier parte llegue con una prueba. No, es que realmente, mira, aquí tengo un médico particular que me dice que me dio una diarrea y ya. Y no estoy diciendo que una diarrea pues, es para evitar ese tipo de dilaciones. Y no perdamos agendas, no perdamos los tiempos de las otras partes y demás. Y que esa expresión que habla de tratándose de testigo fundamental, que realmente sea un testigo esencial, porque si no, eso va a permitir que ahora cualquier parte, no es que ese testigo sea esencial, pero ¿por qué? ¿Qué razones? Porque usted es el que sabe, no nosotros los jueces. Y que sea realmente, que dé unas luces. Y que tratándose de peritos, ya que es un dictamen de parte, que eso es algo innegable, que no se puede impedir, pues en tratándose de peritos y que el perito no pueda asistir a la audiencia, que realmente sea una fuerza mayor de caso fortuito, como dice el código, es decir, un hecho imprevisible e irresistible, porque si no también vamos a llegar a un punto en donde cualquier perito puede decir, no, es que realmente, mire, se me presentó tal audiencia, no, pues, si es que se verá algo que usted hubiese podido prever con anterioridad. Y que frente a la declaración de parte, yo sí creo que debe permitirse como prueba autónoma el interrogatorio de la propia parte. ¿Por qué? Porque el fundamento que se ha dado argumentativamente por la doctrina y la jurisprudencia no es solamente por el hecho de que sea que la norma habla de la parte de las partes y no de la parte contraria como lo establecía el Código, por ejemplo, sí lo cambió el Código Nacional de Proceso, sino porque hay otras normas del Código Nacional de Proceso e incluso instrumentos de derecho internacional que así lo permiten. Y que se aplique la analogía del proceso plano que establece el artículo 323. Si usted mira en los incisos finales del artículo 323, allí dice cómo debemos nosotros actuar en primera instancia cuando el juez de segunda instancia no ha resuelto recursos de apelación contra autos y hemos dictado sentencias o no nos ha comunicado la decisión del juez de segundo grado frente a otros. Eso me parece que desafortunadamente no se reguló, pero sigamos aplicando analogía porque en el mismo código, en el 330, el nuevo código establece en el 330 que se puede seguir aplicando la analogía. Que la sentencia en primera instancia se trate en la medida de lo posible que sea oral. Solo en casos realmente muy excepcionales, sea por escrito, para no dilatar más el proceso. Que se conceda el recurso de apelación en el efecto evolutivo frente a esas normas que realmente lo que fueron fue una reproducción equivocada del Código Nacional del Proceso sobre la transacción parcial y el auto que liquida costas y las costas frente a las expensas y las agencias en derecho. A mi juicio, se va a aplicar la excepción de inconstitucionalidad del término de prescripción de la acción de fuero sindical, pero más de la acción de fueros de estabilidad laboral. Yo creo que eso sí ahí sí se va a aplicar esa excepción de inconstitucionalidad. Y creo que ya, si no estoy mal, se planteó la posibilidad de una demanda de constitucionalidad. Frente a las medidas cautelares innominadas, deben ser medidas cautelares propias de estos conflictos. No le pidan a un juez que decrete embargo y secuestro. Pidan a un juez laboral medidas cautelares propias. Miren normatividades de otros países, por ejemplo, Bolivia, miren México, miren Venezuela, Perú. Ellos tienen medidas cautelares en donde, por ejemplo, le piden a los jueces reintegros provisionales, reconocimiento de salarios provisionales, ojo, obviamente, de forma proporcional, como lo dije, y racional. Que en ausencia del plazo razonable, ya hablamos de eso en relación cuando me referí a la tutela judicial efectiva. Y por último, frente a la carga de la prueba, para lograr, eso es un planteamiento, si quieren ustedes vean el video que está del evento de la Corte Suprema de Justicia en donde yo hablé de la carga dinámica, cómo se debe garantizar la carga de la prueba, para una parte que por regla general no tiene la información, que es el trabajador, y otra parte que por regla general la tiene, que es el empleador, pero puede que excepcionalmente no la tiene y se encuentra en esa igualdad formal, es contemplar una carga dinámica a la prueba en donde se interprete el artículo 128, que la regla general es la carga dinámica de la prueba y la excepción de los dos probantes. Y que para aquella parte que no cumplió con esa distribución de la carga de la prueba, se aplique indicios.
sanciones, porque es que el artículo 128 no establece ninguna consecuencia jurídica. Y que en aquellos casos en donde uno claramente puede inferir que la información la tiene el empleador o el mismo trabajador por ley o por precedente judicial, haya distribución siempre de la carga anámica a la prueba. Y pues esas eran como mis apreciaciones que yo quería traerles a ustedes en relación a los principios del proceso del trabajo y su incidencia en el nuevo Código Procesal del Trabajo. No sé si tengan comentarios, inquietudes. Creo que yo tengo algunos comentarios, profe. La Sí. primera, frente al fallo extra y ultra petit, se consagra como deber y ya no como facultad el reconocimiento de salarios, prestaciones e indemnizaciones y demás derechos laborales o de la seguridad social en primera instancia. Ese deber se da en primera instancia. En segunda instancia, el artículo varía. Este deber se extenderá al juez de segunda instancia siempre y cuando se trate de derechos mínimos e irrenunciables. En el escenario del principio de consonancia, es obvio que hay algunos derechos que no son mínimos e irrenunciables, pero entonces esa obligatoriedad, si el juez de primera instancia no declara esa obligatoriedad y en segunda instancia si se percata de ello, el juez de segunda instancia no tendrá del derecho. Entonces allí, por una omisión, por ejemplo, del juez de primera instancia, no se conoce en primera instancia, el juez no lo declara en primera instancia, fallo extra ultra petit, y se dan cuenta en segunda instancia, queda ello en la mera retórica. ¿Cómo hacer desde la consonancia para que el juez de segunda instancia o ese condicionamiento pues no se cumpla? Porque de lo contrario, muchos jueces realmente, profe, hacen caso omiso a estos deberes y entonces uno en segunda instancia se percata y ya entonces se reduce esa garantía de ese deber de fallo extra y ultra petit. Y una segunda pregunta sería como la excepción de inconstitucionalidad del artículo 4 de la Carta frente a los procesos de fuero especial que dijo. Lo dijo así de manera general, yo sé, por la premura del tiempo, pero aquí en un poquito más de profundidad, las razones, qué es lo que realmente fundamenta la Ya, acción pública de ya le inconstitucionalidad. digo, ya le doy la razón. Bueno, frente al primer punto, pues yo creo que hay que ahora con el nuevo código tener claro algo. Y es que recuerden que con el actual código los fallos extra repetita son una facultad, ¿vale? Entonces, de entrada usted tiene como ese impedimento de decirle al juez, mire, señor juez, aplique tanto en primera instancia los fallos sorprendita y que si bien la Corte Constitucional dijo que para los de segunda instancia, derechos mínimos, sigue siendo una facultad. Entonces, hoy en día entiendo su preocupación, pero pues en ese caso para ser una facultad realmente queda muy discrecional. El nuevo código ya es un deber. Aquí usted ya debe decirle al juez, señor juez de segunda instancia, ojo, si se dan las condiciones, siempre y cuando se trate de derechos mínimos irrenunciables y se trate de hechos debidamente debatidos y probados en la instancia, ¿vale? Porque si no se dan las condiciones, pues no está el deber. Pero si se dan las condiciones, en ese caso, derechos mínimos irrenunciables, derechos debatidos y debidamente probados. ¿Cómo es un hecho debatido? Que usted lo planteó en la demanda, en los hechos de la demanda y no en la contestación, y por ende el demandado lo pudo en la contestación de la demanda oponerse. Debidamente probados. Ah, mire, aquí está el elemento probatorio. Documento, confesión, testimonio, X, ¿vale? Entonces ya ahí sí tiene que decirle usted al juez. Qué pena, señor juez de segundo grado. Usted tiene que acá en este caso emitir una sentencia con un fallo extra o ultra repetido. Pero no solamente por el artículo 6, señor juez, sino porque usted también, con base en lo que les estoy señalando por el artículo 28 del actual código, es un deber de lograr la igualdad real y la verdad real del proceso.
Y esa igualdad real significa que pues si usted está obligado a dictar fallos esto tapetita, pues no solamente está obligado por el artículo 6, sino también por el numeral 8, el artículo de 28 numeral 2, ¿vale? Entonces, hay argumentos como para decirle ahora a los jueces de segundo grado que eso no es discrecional, es obligatorio, ¿vale? Entonces, eh, esos serían como los argumentos. Frente a la otra pregunta, los argumentos son los siguientes. Cuando la Corte Constitucional en la sentencia C-1381 del 2000 se refirió a la razonabilidad o no del término de prescripción de la acción de fuero sindical de 2 meses, la Corte Constitucional llegó a la conclusión que era racional, era proporcional, era necesario ese término. ¿Por qué? Luego hacer un test de proporcionalidad en sentido estricto, porque realmente en ese momento, en ese proceso, usted está garantizando ¿qué derecho? Un derecho colectivo, no un derecho individual. Luego usted está protegiendo es que a la organización sindical, no al trabajador sindicalizado. Luego por eso es que se justificó, ¿vale? Cuando la Corte Suprema de Justicia presenta el proyecto de ley, la Corte pues hace, como ustedes saben que la Corte lo que buscó como estructura del nuevo proceso de estabilidad laboral es aplicarle todo el proceso especial de fuero sindical. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué dijo la Corte? Ah, bueno, entonces se justifica en ese caso, como estamos también contemplando en el mismo procedimiento especial del de fuero sindical, que para los fueros de estabilidad laboral reforzada se reduzca el término. Inicialmente decía, creo que era de 2 meses, luego dijeron a 1 año y luego ya quedó 2 años. Entonces, ¿cuál es el argumento constitucional? Usted está violentando, en este caso, los derechos mínimos de artículo 44, 53, 13, de personas que son sujetos de especial protección, como mujeres de estado de embarazo, como personas en situación de discapacidad, en donde constitucionalmente se entienden unas garantías en donde se debe lograr una igualdad real para ellos. Entonces, ese es el primer argumento constitucional. Segundo, ya es un argumento más legal, en donde uno podría decir en este caso que la reducción del término de prescripción es violatorio de la igualdad. Bueno, ese es más un argumento también constitucional de la igualdad real, porque un trabajador normal, que no es un sujeto de especial protección, su término de prescripción es 3 años, pero un trabajador que es sujeto de especial protección, en donde pide un reintegro, su término de prescripción de la acción es de 2 años. No hay una violación de la igualdad real totalmente. Máxime cuando la norma dice que si esos trabajadores que son sujetos de especial protección no buscan reintegro, sino indemnización de perjuicios, el término es desde la norma general, 3 años. ¿Ven? Entonces, para un trabajador que se requiere una protección superior como el reintegro, le estoy diciendo que 2 años, no tiene sentido. Ahora, el tema legal. No se justifica la reducción acá del término de prescripción porque desde el punto de vista constitucional, cuando la Corte se ha referido a los términos reducidos de materia laboral, como lo dije en el fuero sindical, es porque se protege un derecho colectivo, se protege a una organización sindical, una persona jurídica que es el sindicato. Aquí no, aquí en materia de estos procesos de estabilidad laboral se protege es el derecho individual de la estabilidad laboral. Luego, yo no puedo aplicar un término reducido, ¿vale? Entonces, por eso yo aplicaría una excepción de inconstitucionalidad bajo un control difuso de constitucionalidad de esa disposición. Pero pues tengo entendido que, si no estoy mal, ya se formularon demandas de constitucionalidad, pues vamos a ver en su momento qué ocurre. Pero no estoy seguro, pero creo que sí. Entonces vamos a ver si en algún momento, o si ya se formuló, qué decide la Corte Constitucional. Pero yo realmente considero que acá hay razones. Ahora, si vamos a aplicar un test de ponderación, yo creo que aquí al aplicar un test de ponderación, esa norma no supera el test de ponderación y se podría caer esa norma, ¿vale? Esos serían como unos argumentos por encima, así más o menos. ¿Alguien más tiene preguntas, inquietudes?
Doctor, buenas noches. Doctor, con respecto a la obligación que tiene el empleador de aportar las pruebas en la contestación de la demanda de aquellos documentos de los que debería llevar registro. Por ejemplo, si me ocurre el trabajo suplementario. Entiendo que pues, lo que dice la norma es que si no las aporta se entenderá entonces como el hecho probado. Es decir, por ejemplo, si el trabajador en la demanda dice yo laboré 5 horas extras y tales recargos dominicales y el empleador pues no aporta ese registro eh, porque dice, por ejemplo, que no lo tiene o, por ejemplo, ¿qué tal si aporta ese registro pero pues lo aporta en blanco de pronto porque pues ante la premura de esa situación y si no lo tenía pues se lo inventó, ¿sí? La respuesta ahí sería que es como si estuviese diciendo que sí, como si estuviese aceptando el hecho. Exactamente. Se tienen por probados lo que, por ejemplo, diga, no, en la demanda pudo haber dicho, es que me deben 10 horas de hora extras mensual. Entonces, se tendría por probado. Exactamente. Esa sería la consecuencia jurídica. Ya, gracias, doctor. Bueno, bueno, muchachos, entonces fue un gusto, fue todo un placer. Publicidad política pagada. En estos momentos, y no lo hago, sino porque yo soy, si se dan cuenta, a mí me encanta compartir el conocimiento. En estos momentos, con Temis, se va a publicar un libro que tengo del nuevo Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, que escribí. Yo creo que por ahí en abril vamos a ver si les interesa. Entonces, ahí pueden ustedes ahí yo trato de explicar más o menos esto y yo hago un análisis comparativo tanto el actual como el nuevo código, las distintas instituciones del nuevo código y el actual frente a todo, demanda, jurisdicción, competencia, procesos, recursos. Entonces, para que, por favor, si les interesa, allí, pues, ustedes lo adquieran. Yo ni siquiera recibo, creo que regalías de eso. A mí me interesa que compartir el conocimiento y que todos podamos construir, ¿vale? Entonces, fue un gusto y pues muchos éxitos con este nuevo Código Procesal del Trabajo para todos. Excelente, profesor. Muchas gracias. Bueno, Buenas hasta noches. luego, que estén bien. Hasta luego. Disculpe, doctor, las diapositivas dijo que las encontramos Sí, acá. yo se las envío al instituto y creo que el instituto se la facilita a ustedes, ¿no? Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias, Bueno, doctor, muy bueno, hasta amable. luego. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Gracias, feliz Buenas noche. noches, hasta luego. Hasta luego.